7:12. Al vergonzoso caso de la Unidad de Gestión del Riesgo se sumó un intento de soborno a sus dos principales protagonistas, Olmedo López y Sneider Pinilla, para que se retractaran de sus confesiones frente a unos contratos amañados. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol conoció los audios de la operación encubierta que dejaron en evidencia la forma como querían destrabar desembolsos por 100.000 millones de pesos. Esa es la historia de un escándalo de corrupción dentro de otro escándalo de corrupción. Noticias Caracol investiga. Como si ya no fuera suficiente, al escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo le surgió otro escándalo. Un soborno millonario para tratar de comprar a los confesos delincuentes y hoy delatores, Sneider Pinilla y Olmedo López. Los protagonistas de esta historia son Luis Carlos Barreto, ex subdirector para el conocimiento del riesgo de la Unidad de Gestión de Riesgo, y el abogado Edgar Eduardo Riveros Rey, capturado el pasado 5 de septiembre. La Fiscalía descubrió que Riveros, como emisario de su amigo Barreto, ofreció 13.000 millones de pesos a los testigos, 10.000 millones de pesos para Olmedo López y 3.000 millones de pesos más para Sneider Pinilla. Señora juez, pues es todo un plan criminal para cometer este delito de soborno en la actuación penal. El objetivo del soborno era que Pinilla y López se retractaran de sus acusaciones sobre irregularidades en 8 contratos por casi 100.000 millones de pesos en La Guajira que, según los testigos, habían sido amañados por Luis Carlos Barreto y su padrino político César Manrique, hoy director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Estos recursos habían sido trasladados desde la Agencia Nacional de Tierras y por cuenta del escándalo no se habían podido desembolsar. Para destrabar esos pagos, Barreto y Riveros, según la Fiscalía, intentaron tapar la corrupción con más corrupción. Y la idea era que ni Olmedo López ni Sneider Pinilla siguieran hablando de los contratos en los cuales estaba involucrado Luis Carlos Barreto Gantiva, Pedro Rodríguez, César Manrique. La génesis de este soborno se remonta al 26 de julio pasado. Ese día un veedor llamó a Gustavo Moreno, abogado de Sneider Pinilla, para decirle que Luis Carlos Barreto quería buscar un acuerdo con la Fiscalía y que deseaba conversar con él al respecto. La reunión se hizo sobre las 10 de la mañana en el Hotel DoubleTree de Salitre y a ella asistió también el abogado Edgar Riveros. Después de una breve charla, Riveros le hizo la primera oferta a Moreno. Un par de horas después, Gustavo Moreno le denunció a la Fiscalía lo ocurrido y así relató lo que pasó. El abogado Riveros me dice, necesito que Sneider saque un contrato de los que ya mencionó en su cooperación por valor de 42.000 millones de pesos, porque ese contrato está a punto de pagarse y ahí es donde me hace el ofrecimiento económico. Hay una plata para ellos y para usted, que es alrededor del 5% o de 3.000 millones de pesos. Ese mismo día, los fiscales del caso de la Unidad de Gestión de Riesgo se reunieron de urgencia con Moreno y acordaron la figura de una agencia encubierta para grabar nuevas reuniones y obtener la evidencia del soborno prometido. En 72 horas, dicha resolución ya había sido firmada. Desde entonces, los 3 encuentros siguientes con Edgar Riveros fueron monitoreados por la Fiscalía y ocurrieron el 29 y 31 de julio y el 6 de agosto. La instrucción que le dieron a Gustavo Moreno desde la Fiscalía era que le siguiera el juego a Riveros. En esa afanada y desesperada estrategia de desprestigio de algunos defensores, toman esas partes para engañar a la opinión pública. Los audios claves de esas reuniones fueron obtenidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. En una primera grabación del 29 de julio, Riveros le cuenta a Moreno que el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo tiene los contratos que maneja Luis Carlos Barreto parados y que ellos necesitan que los paguen para poder mover los sobornos. ¿Qué está perturbando unos contratos? Ellos hablaron del medio millón de dólares que habían llevado para la unidad. El señor Barreto fue el que coordinó y tramitó una serie de contratos que los firmó. Efectivamente, entre esos contratos están de 42.000 y las 50 días. Entonces, ¿qué es lo que les importa? Ellos, no sé si retractarse, renegociar el principio para sacar
pagar esa parte de los 100.000, ¿sí me entiendes? El 31 de julio hay otro encuentro clave en el Hotel DoubleTree. A este asistieron Luis Carlos Barreto, Edgar Riveros, Gustavo Moreno y el testigo Sneider Pinilla. Este último tenía permiso de la Fiscalía para ir a esa cita con el fin de darle más confianza a Barreto y Riveros. Allí Riveros explica en detalle que el soborno de 3.000 millones de pesos para Sneider Pinilla saldría de un contrato de plantas desalinizadoras en La Guajira por un valor de 42.000 millones de pesos. Entonces, digo, para evitarnos todo este drama de pelea jurídica, y mientras tanto nosotros perjudicados, hermano, ¿por qué no sacan esos 100.000 del tema que usted tiene? ¿De qué? Si nos giran lo de plantas, nosotros sacamos de ahí y les pagamos a ustedes. De ahí se le puede cobrar como un 5% para que tengan ustedes, porque ahora necesitan recursos, ¿no? ¿Y eso se traduce en cuánto? 5% de 100.000 son 5.000. ¿O de cuánto? No. Y lo de 42.000 es lo de las plantas. Yo me encargo de eso, no se preocupe. No sé si jurídicamente el doctor Gustavo nos ayudará más a conocer en el proceso, llegar a apartar ese tema para que a este lado nosotros podamos decir que realmente esto no está contaminado y siga su curso. Con esto último, el abogado Riveros lo que quería era que ese contrato quedara limpio de sospecha. En la charla, además, detalló cómo se sacaría el dinero para Pinilla de un contrato público. ¿Y cómo sería el tema de los premios? Para que Entonces, sí, ya. Como esto es un giro que es progresivo, van a girar el 50% acá. Del primer giro podemos sacar 1.000, del segundo giro 8.000 y el tercer giro 8. Tienen 3 pagos. Para rematar, Edgar Riveros les dijo sin rodeos que lo mejor era que Sneider Pinilla y Olmedo López se repartieran el soborno en una causa común. Esos 3 giros, sacando el paquete de los 100.000. ¿Por qué 3.000? Porque no todos los 100.000 los tenemos nosotros. Igualmente los otros no quieren que repartan dinero. Ya que les toca hacer una causa común. La estrategia de Edgar Riveros y de Luis Carlos Barreto con el soborno era clara: tratar de que Sneider Pinilla y Olmedo López se retractaran de las acusaciones de los 8 contratos amañados en La Guajira y luego darle un soporte jurídico a esas contrataciones, como resoluciones del Gobierno Nacional, actas del Consejo de Ministros y sentencias judiciales. Los que se van a defender porque pues, fueron aprobados en el Consejo de Ministros. Y los contratos que se les perdieron de los 100.000 fueron concertados con las autoridades indígenas y ahí están las actas. En ese momento, Gustavo Moreno le preguntó a Riveros que si en todo caso no temía que las investigaciones de los organismos de control pudieran descubrir irregularidades en esos contratos por 100.000 millones de pesos. Bueno, y del tema de los 100.000 le pregunto. Eso ya salió, creo que la Contraloría vi que abrió investigación. Sí, claro, todos seguramente van a abrir y Procuraduría, todo el mundo va a abrir, pero todos la están abriendo con la noticia que hubo en la Fiscalía. Sí, nada más. No más. Pero es que ese negocio no es solo que ellos lo digan, porque la Fiscalía no es estúpida, ¿sí? La Fiscalía va a seguir investigando. Pero si yo le pruebo a la Fiscalía que esos 100.000 vienen del Consejo de Ministros, si yo logro traer como testigo al presidente, ¿sí me entiende? Si yo logro entregar las actas que se firmaron con las comunidades indígenas donde se programaron esas inversiones. Para darle apariencia de legalidad a esos contratos amañados, Riveros incluso aseguró que Barreto le iba a entregar los soportes de las actas del Consejo de Ministros, donde se dispuso que debía atenderse el problema del agua en La Guajira. Y yo me voy más arriba con mis Carlos y yo le digo, bueno, búsqueme, hágame llegar, escaneeme las actas o hágame llegar como se ve copia de las actas para mandárselas a mí. Sí, impresa, no importa. Pero habíamos quedado en que... ¿Y quién no las enviaba? En los audios, Edgar Riveros es insistente en que Olmedo López y Sneider Pinilla tienen que ajustar sus versiones para que sean creíbles y puedan liberar de cualquier duda esos contratos por 100.000 millones de pesos amarrados. Y lo otro es que Olmedo pues se copia el mismo discurso con el medio. ¿Qué tal Sneider haciendo la tarea, cumpliéndola con nosotros y vaya Olmedo y no le cuento la tarea a él? ¿Sí me hago entender? ¿Qué tal Sneider diga, no, yo realmente los 100.000 no me costa a mí, pues, a mí no me costa, yo fui lo que escuché, pero no me costa, un ejemplo.
y Olmedo diga, no, a mí sí me consta, o yo sí me entiendo. Las pruebas en poder de la Fiscalía parecen contundentes en contra del abogado Edgar Riveros y de su amigo Luis Carlos Barreto. Quien queda además muy comprometido con estos audios es César Manrique, director de la Función Pública y supuesto jefe político de Barreto. Para la Fiscalía, Manrique hizo parte del entramado criminal que saqueó la unidad de gestión de riesgo, pero él insiste en su inocencia.